El sismo de días pasados puso sobre la mesa que las ciudades deben vivir un proceso de transformación. El COVID-19 ha sido solo parte de lo que desarrolladores, arquitectos y urbanistas empiezan a plantear como parte relevante de la relación que existirá entre los espacios y los seres humanos. Es por eso que en esta plataforma iniciamos una serie de reflexiones con los actores que han marcado cambio en el pasado reciente de nuestro país y de nuestras ciudades y lo que será el futuro inmediato para, insistimos, esta nueva relación entre usuarios y espacios. Los sismos nos recuerdan, y sobre todo el 19S, toda la trayectoria y los procesos que hay por enfrentar para esta gran ciudad. Esta ocasión platicamos con Benjamín Romano de qué se ha hecho a partir del 19S a la fecha como parte positiva y qué es lo que faltaría en términos generales para entender la verticalidad y entender que vivimos en una zona sísmica. Yo entiendo muy bien que nos referimos al último 19 de septiembre, pero a mí me gustaría irme un poquito antes, porque yo creo que en el temblor anterior, que fue cuando Alberto habló del espectro de sitio, no era una obligación, y a partir de este 19 de septiembre ya es una obligación para los edificios, cosa que me parece un súper acierto. También me parece un súper acierto lo que la Ciudad de México ha hecho en términos de seguridad estructural. Crecieron el espectro enorme y de hecho ya una estructura importante nos obligan a ir al Instituto de Seguridad de las Construcciones, cosa que me parece padrísimo. ¿Qué no se ha hecho? Y me tiene muy preocupado. Y ya tuve la oportunidad de hablarlo en foros importantes. No se han hecho dos cosas. La primera cosa que me preocupa es que no hay una normatividad de uso de los edificios. Es decir, si yo diseño un edificio con una carga de 250 kilos por metro cuadrado o 300 o lo que tú me pongas, no es el tema. Todos vemos edificios que se sobrecargan. Edificios que se diseñaron para hotel, como el caso del edificio de Sedubi que se lastimó, y luego lo convierten en oficinas con archivo. Eso todavía no se ha normalizado y me parece importantísimo. Yo he visto en otras partes del mundo que tú entras y hay un letrero que dice: en este edificio solo puede haber tanta gente. Eso todavía no lo vemos y me parece muy importante que se haga. Eso me encantaría, porque yo creo que el reglamento está muy bien. Y por eso me voy al 19 de septiembre anterior. El reglamento, si nosotros analizamos cómo se comportó la ciudad en el 17, en comparación con la otra, sí hubo daños, pero mucho menos que en el 85. Es decir, sí se implementaron muchísimas normas. Me parece que de aquí en adelante, con el espectro de sitio y con la nueva adaptación del reglamento, vamos a vivir muchos más seguros en la Ciudad de México. Lo que no se ha hecho, lo segundo que no se ha hecho, que me tiene muy preocupado, yo he platicado con algunas gentes de un fenómeno de las estructuras de fatiga acumulada. A mí me encantaría que alguien me oiga y me entienda. Yo creo que hay edificios que se fatigan por el cúmulo de golpes que reciben. Y yo no lo quisiera llevar al 100% de los edificios, porque cuando tú tienes un cuerpo estable, como el tuyo o el mío, podemos recibir movimientos. Pero una persona con una estructuración ósea dañada, no tan fácilmente lo puedes volver a mover. Y si eso lo refiere, ves que yo siempre refiero a la arquitectura a la naturaleza o a los cuerpos. Si eso lo refieres a un edificio, hay edificios que se dañaron desde el temblor del 85 y los arreglaron. Y muchos de esos edificios son los que se cayeron en el 17, muchos. Pero no hemos analizado este concepto de la fatiga acumulada en estructuras frágiles, en estructuras débiles. Si me preguntas, yo no creo mucho en la reestructuración de edificios. Yo creo que ese es un tema que valdría la pena platicarlo con el Instituto de Seguridad de las Construcciones de aquí de la Ciudad de México,
porque me parece peligroso. Todavía por ahí hay edificios que los siguen, que los repararon en el 85 y en el 17 los van a volver a reparar. Híjoles, yo sé que yo hablo muy fácil, pero a mí me tiene muy preocupado este tema. Esto quiere decir que abriría espacio para el retrofit que se ha hecho en otras ciudades del mundo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en San Francisco. Yo no conozco en San Francisco lo que hayan hecho, pero cuando yo hablo de la fatiga acumulada, si yo le doy un golpe a esta mesa acá, va a aparecer una gritita. Si se lo doy exactamente en la pata, no va a aparecer. O sea que hay un volado. Si en este mismo punto le voy a dar otro golpe, y luego otro golpe, y le puedo dar otro golpe, se va a romper. Seguro. Esa es la fatiga acumulada a la que me refiero. Que estructuras que tienen excentricidades, que tienen daños anteriores. Por ejemplo, el basurto. Yo no conozco muy bien el basurto, evidentemente, no conozco los daños que tuvo. Pero yo creo que quien lo va a reforzar debe tener cuidado con eso. Y seguramente lo van a tener. Hablaríamos de que hay campo para que inicie un reciclaje, porque además la disponibilidad de suelo es finita, ¿no? Y está limitada. Entonces, ¿habría oportunidades desde tu punto de vista como para que esta asignatura pendiente lleve como a una recuperación? Es que no son todos los edificios. O sea, si nosotros analizamos la Catedral o Palacio Nacional, pues ¿cuántos años tienen? O sea, tienen muchos años. Pero no son estructuras fracturadas. A mí no me preocupa la longevidad. Me preocupan las estructuras lastimadas. Esas son las que me preocupan. Porque esas son las susceptibles a verse afectadas por la fatiga acumulada. En 3 palabras, ¿cuáles son los retos que tiene la ciudad a partir del tema de la sismicidad? El primero, hacer cumplir la normatividad. Así, rápido. Segundo, verificar que se cumpla el objeto del edificio. Te repito, si yo diseño un edificio como casa habitación y lo lleno de bodegas, que fue lo que pasó en el Kinder famoso, pues está mal, ¿no? Y yo creo que el tercero sería una educación a la sociedad, para que no nos espantemos. Porque de verdad, analicemos la Ciudad de México. Sí, en el 17 sí se cayeron edificios, mucho menos que en el 85, mucho menos. O sea, claramente la sociedad evolucionó, la tecnología evolucionó y los constructores, muchos, aceptamos esa modificación, no todos. Pero ahí es donde digo mi primer punto, que hay que hacer que se aplique la normatividad. Yo creo que la normatividad es muy buena, la normatividad mexicana es muy buena. Y en el futuro no podríamos pensar en horizontalidad, ¿no? Hay que pensar en vertical. Es que si nosotros entendemos que a la humanidad le gusta vivir en ciudad, porque ya hoy más humanos vivimos en ciudad que en el campo, pues no podemos seguirnos extendiendo como se ha extendido Los Ángeles o como se ha extendido Ciudad de México, porque no hay presupuesto para manejar la movilidad, ni para manejar el agua, ni el drenaje, ni las comunicaciones, ni nada. Entonces, yo con todo respeto para la Ciudad de México, para el gobierno de Claudia Sheinbaum, yo creo que nos tenemos que ir para arriba. Aunque algunos vecinos piensen lo contrario. Pero claramente las ciudades compactas viven mejor que las ciudades landscape, que son las extendidas. Yo creo que nos tenemos que ir para arriba.